El 28 de mayo de 1996, Dave Gahan abandonó su cuerpo durante 2 minutos. Su corazón se detuvo en una habitación del Sunset Marquis Hotel, en Los Ángeles, el mismo lugar donde, meses antes, había intentado desuscribirse de esta vida. Todos asumen que Depeche Mode sobrevivió a los excesos de los 80 y 90 por pura suerte. La realidad es que la banda estuvo a punto de desaparecer, no una, sino múltiples veces. Y no solo por las adicciones de su vocalista. Este es el periodo más oscuro y menos comprendido de Depeche Mode. 9 años de caídas, resurrecciones, traiciones creativas y un conflicto interno que casi termina con todo. Mientras sus compañeros de banda procesaban la partida de Wilder, Dave Gahan vivía una realidad completamente diferente en Los Ángeles. Su vida se había convertido en una espiral que incluso él, años después, describiría con horror. Gahan se había vuelto tan paranoico que cargaba un revólver calibre 38 a todas partes. Cuando iba al centro de la ciudad a conseguir lo que necesitaba, trataba con gente muy pesada. Gente con armas sobre la mesa. Esperaba hasta las 4 de la madrugada para revisar su buzón, caminando hasta la reja con el arma metida en la parte trasera de sus pantalones. Estaba convencido de que ellos vendrían por él. La paranoia total de un adicto. En agosto de 1995, Gahan intentó entrar a rehabilitación por primera vez. Se internó voluntariamente en Sierra Tucson, una clínica en Arizona, que se describía a sí misma como un lugar donde el dolor es recibido con compasión y la ira con comprensión. Gahan era serio sobre su recuperación mientras estaba dentro, pero en cuanto salió, su actitud cambió completamente. Lo que selló su recaída fue la reacción de su esposa Teresa cuando lo recogió. Según Gahan, ella le dijo claramente que no iba a dejar de beber o de consumir, solo porque él tuviera que hacerlo. En rehabilitación le habían advertido que si uno de los dos no dejaba las sustancias, sería imposible que el otro lo lograra. En ese momento, Gahan supo que su matrimonio tendría que terminar si quería tener alguna oportunidad. Pero antes de que pudiera procesar esa realización, la situación empeoró. El 1 de agosto, Gahan fue acusado de dar un cabezazo a Roy Anderson, un experto en arte en Tucson, quien afirmaba haberse hecho amigo de Dave meses antes. Anderson había necesitado 7 puntos de sutura. El incidente aparentemente fue provocado por una broma de mal gusto que Anderson había hecho sobre haber dormido con Teresa, su esposa. Para el emocionalmente frágil Gahan, fue cualquier cosa menos inofensivo. El 17 de agosto de 1995, Gahan regresó a su casa en Hollywood Hills, después de su segundo intento de rehabilitación en Sierra Tucson. Lo que encontró lo devastó. La casa había sido completamente saqueada. Sus 2 Harleys, su estudio, cintas con canciones que había escrito, el sistema de sonido, todo hasta los cubiertos. Las puertas de seguridad electrónica y el sistema de alarma habían sido manipulados. Quienquiera que lo hizo, incluso había reseteado la alarma de la casa. Tenía que ser alguien conocido, alguien que supiera que estaba en rehabilitación. Esa noche, Gahan planeó dañarse las muñecas. Estaba furioso por lo cruel que la gente podría ser. Su hogar era un cascarón vacío, igual que su vida. Se registró en el Hotel Sunset Marquis, se intoxicó, tomó un puñado de pastillas y llamó a su madre en Inglaterra. Durante la llamada le dijo que esperara un momento. Fue al baño, se lastimó las muñecas, se envolvió toallas alrededor de ellas y regresó al teléfono para decirle que la amaba mucho y que tenía que colgar. Richard Blake, locutor de una estación de radio de Los Ángeles, recibió una llamada de un paramédico esa noche. El paramédico no podía dar su nombre. Técnicamente no debería estar haciendo esa llamada, pero pensó que Richard querría saber que acababan de ingresar a Dave Gahan al hospital Cedar Sinai por múltiples laceraciones. Blade grabó la llamada, fue al aire y anunció que creía que Dave Gahan había intentado desuscribirse a esta vida. Gahan sobrevivió, pero cuando despertó, su primera reacción no fue de gratitud ni de alivio. Tan pronto salió del hospital, volvió a sus viejos hábitos y cada vez necesitaba más rápido. Nunca había suficiente. Tenía que seguir hasta desmayarse. Su madre voló desde Inglaterra cuando él la llamó, diciendo que tenía una gripe terrible y no podría cuidar de su hijo Jack, quien venía de visita. Ella sabía la verdad, pero fue de todos modos. Una noche después de que Gahan acostó a su hijo Jack, su madre se durmió y él se preparó su dosis en la sala.
y quedó desmayado. Cuando despertó, la luz del día entraba por la ventana y escuchaba voces en la cocina. En pánico, corrió a la sala solo para descubrir que toda su dotación había desaparecido. Su madre la había tirado a la basura. Lo que siguió fue una escena que Gunn describiría como el fondo absoluto. Salió corriendo, trajo las bolsas de basura de su casa y del vecino y las vació todas en el piso de la cocina, buscando desesperadamente en la basura encontrar lo que buscaba. Él trató de inventar excusas. Le dijo que no era lo que parecía, que estaba enfermo, que tenía que tomar esteroides para su voz. Pero entonces la miró a los ojos y finalmente dijo la verdad. Era un adicto, aunque ella ya lo sabía. A finales de 1995, a pesar de todo lo que estaba pasando con su vocalista, Depeche Mode intentó seguir adelante. Comenzaron a trabajar en un nuevo álbum en el Studio 2 de Eastcote, en Londres, con Tim Simenon como productor. Tim era conocido por su trabajo como Bomb the Bass y había remezclado canciones de Depeche Mode antes. Daniel Miller lo sugirió porque pensaba que podía traer un sonido más rítmico y contemporáneo, y porque era genuinamente fanático de la banda desde sus inicios. Tim admitió después que pensaba que se había metido en una bomba de tiempo. La primera semana fue tensa, pero eventualmente las cosas mejoraron, al menos musicalmente. El problema era Gunn. Aparecía en las sesiones, pero su contribución era esporádica, en el mejor de los casos. Fletcher admitiría después que nunca vieron a Gunn consumir frente a ellos. Siempre lo hacía fuera de su vista, así que nunca podrían estar al 100% seguros de qué estaba pasando con él. Gunn, por su parte, se describía a sí mismo como un adicto muy inteligente, que podía ocultar lo mal que estaba por periodos sorprendentemente largos. El problema, decía, era que tenía un suministro interminable de dinero. Para muchos adictos, tocar fondo financiero es lo que finalmente los fuerza a buscar ayuda. Él nunca tuvo esa limitación. En abril de 1996, la banda decidió trasladarse a los legendarios Electric Lady Studios de Nueva York, el complejo que Jimi Hendrix había abierto décadas antes. Fue idea de Gunn, quien estaba considerando mudarse a la Gran Manzana desde Los Ángeles, pero las 6 semanas en Nueva York fueron, en palabras de Fletcher, muy decepcionantes. Solo lograron una vocal utilizable, Sisters of Night, e incluso esa tuvo que ser armada a partir de múltiples tomas. Gunn admitiría después que esa era la única vocal del álbum que había grabado estando intoxicado. Podía escuchar lo asustado que sonaba. Se alegraba de que estuviera ahí como recordatorio. La situación se volvió tan imposible que Martin Gore llamó a Gunn justo antes de que este entrara a otro intento de rehabilitación. Gore estaba bastante molesto. Gunn colgó el teléfono llorando, porque se dio cuenta de que a sus compañeros de banda no les importaba realmente él, solo les preocupaba que quizás no habría más Depeche Mode. Acordaron una pausa de 3 meses. Gore escribiría más material. Gunn trabajaría con un coach vocal en Los Ángeles y grabaría más vocales con Simenon en los estudios Larrabee West. Pero antes de dejar Nueva York, su nueva novia, a quien había conocido en la desintoxicación y que llevaba 5 años limpia, lo miró a los ojos y le dijo que iba a recaer. Y se fue a Los Ángeles a tener la peor recaída de su vida. El 28 de mayo de 1996, paramédicos y oficiales del sheriff del condado de Los Ángeles respondieron a una llamada de sobredosis en el hotel Sunset Marquis. Encontraron a Gunn inconsciente en el piso de una habitación a la 1:15 de la mañana. Las personas que estaban con él dijeron que se había desmayado 10 minutos después de inyectarse un cóctel de Red Rum, una variante de pureza extrema, mezclada con otros estimulantes. Su corazón se detuvo. Estuvo así durante 2 minutos. Cuando despertó en el hospital, escuchó a uno de los paramédicos decir: "Creo que lo perdimos". Se sentó y respondió: "No, no me perdieron". Pero la pesadilla no había terminado. Un detective le leyó sus derechos. Lo arrestaron por posesión y estar bajo la influencia de sustancias. Lo esposaron a una camilla. Directamente del hospital lo llevaron a la cárcel del condado, donde pasó un par de noches en la celda con otros 7 hombres. Fue una experiencia aterradora. Cuando lo liberaron bajo una fianza de $10,000, Jonathan Kessler, el manager de la banda, lo acompañó. Afuera había reporteros de televisión esperándolo. Kessler trató de silenciarlo, pero Gunn habló de todos modos. Sus palabras fueron fragmentadas, pero terminaron en lo que parecía una nota de esperanza. Dijo que era adicto y que había estado luchando por dejarlo durante 1 año, que había estado en rehabilitación 2 veces,
que no quería ser como Kurt Cobain, que quería ser un sobreviviente, que sus vidas de gato se habían acabado. Lo sentía por los fans y por su mamá, que era un esclavo de eso y le había quitado todo lo que amaba. Lo que hizo inmediatamente después de ser liberado contradijo todo lo que acababa de decir. Consiguió lo que necesitaba, se registró de nuevo en el Sunset Marquis y continuó durante un par de días, hasta que finalmente se sentó en el sillón de la casa que estaba rentando y se dio cuenta de que no iba a ningún lado. La fecha de la audiencia de Gunn estaba programada para el 18 de junio de 1996. Se declaró no culpable. El caso fue pospuesto para finales de julio. Pero antes de eso, Jonathan Kessler lo llamó para decirle que tenía una reunión con su abogado sobre el arresto. Cuando Gunn llegó, descubrió que no era una reunión legal, era una intervención completa. Bob Timmons, un especialista de Los Ángeles, que había trabajado con muchos adictos de la industria del espectáculo, estaba ahí. Todos le dijeron que iba a entrar a rehabilitación en ese momento. Gunn dijo que en un par de horas, que necesitaba llamar a su mamá. Lo dejaron ir. Kessler dijo que iría a recogerlo. Gunn fue a casa, hizo su última compra, tuvo su última pequeña fiesta y se entregó a rehabilitación. El 6 de julio de 1996 lo enviaron a Exodus Recovery, en Marina del Rey, California. Era el mismo centro donde Kurt Cobain había comenzado su rehabilitación el 28 de marzo del 94, antes de su final trágico. Exodus tenía reputación de ser un lugar estricto, casi carcelario. Gunn pasó ahí semanas, desintoxicándose gradualmente. Lo que finalmente penetró su negación no fue la cercanía de su propia destrucción, fue el sistema legal estadounidense. Le dijeron que si no salía limpio y pasaba pruebas durante un periodo de 2 años, sería deportado. No podría volver a trabajar o vivir en Estados Unidos. Su amor por el estilo de vida gringo, su deseo de poder trabajar y vivir ahí cuando quisiera, combinado con la súbita comprensión del impacto que todo esto estaba teniendo en la banda, fue lo que finalmente lo hizo despertar. Daniel Miller, el fundador de Muse Records, lo resumió años después. Lo mejor que le pasó a Dave Gunn fue su arresto. El 30 de julio, Gunn compareció nuevamente en la corte y fue inscrito en un programa. Mientras completara su rehabilitación, todos los cargos serían retirados, y esta vez completó el programa. Para agosto estaba de vuelta en el estudio en Los Ángeles, trabajando en sus vocales con Tim Simenon. Algo había cambiado. En lugar de solo cantar las canciones e interpretar lo que Martin Gore había escrito, tratando de complacer al productor y a todos menos a sí mismo, comenzó a cantar desde el corazón. La grabación del álbum Ultra continuó hasta bien entrado 1997, un proceso de 15 meses que incluyó sesiones en Sam West en Londres y Abbey Road. Tim Simenon admitió después que casi colapsa cuando todo terminó. Trabajó hasta enero y febrero de 1997 y luego tuvo que tomarse meses de descanso por el agotamiento físico y mental. El video de Barrel of a Gun fue filmado a finales de noviembre de 1996 en el desierto de Marruecos, con Anton Corbijn detrás de las cámaras. Para una de las secuencias, Gunn tuvo que caminar a lo largo de un antiguo muro en las afueras de Marrakech, con los ojos pintados sobre sus párpados cerrados. El rodaje tuvo consecuencias más serias. Gunn contrajo salmonela, pero el resultado valió el sufrimiento. El video mostraba a un hombre perseguido constantemente por el cañón de un arma, una metáfora que Gunn describió como bastante autobiográfica. Quería representar la sensación de huir constantemente de tu propia vida. El sencillo salió el 3 de febrero de 1997, en 2 CDs con empaques especiales de caja invertida y un vinil de 12 pulgadas, con portada desplegable. Cuando llegó el remix de Underworld, vino en 2 versiones. Simenon les dijo que la segunda era brillante, así que escucharon primero el soft mix y pensaron que era genial, imaginando que el segundo debería ser increíble. Pero cuando pusieron el hard mix, duraba 10 minutos y no tenía ni un solo elemento reconocible de la canción original, ni vocales. Fletcher fue a hablar con Simenon y le dijo que era muy bueno, pero no tenía nada de la canción. Simenon respondió que así se hacían los remixes en esa temporada. Terminaron enviando el remix de vuelta y Underworld arregló algunas vocales como compromiso. El 3 de febrero de 1997, Barrel of a Gun entró al chart británico y subió hasta el número 4
en 2 semanas, la posición más alta de Depeche Mode desde People Are People. Cuando aparecieron en Top of the Pops, la formación expandida incluía a Anton Corbijn en la batería y a Tim Simenon en los teclados. It's No Good siempre iba a ser un sencillo. Fletcher recordaba el momento en que Gore lo llamó por teléfono después de terminar el demo y le dijo que creía que había escrito una canción número 1. Y tenía razón, la canción llegó al número 1 en múltiples países. El video, también dirigido por Corbijn, fue uno de los más divertidos que Gunn había filmado. Corbijn lo llevó al extremo, vistiéndolo con un traje verde todo brilloso. Como tenía el pelo largo en ese momento, le crearon una enorme peluca estilo de los años 50. Gunn pudo interpretar un personaje completamente diferente, la vieja estrella de rock and roll venida a menos, que todavía piensa que es más grande que la vida misma, tocando en lugares de mala muerte, pero comportándose como si siguiera llenando estadios. El sencillo salió el 31 de marzo de 1997, 2 semanas antes del álbum, en formato de 2 CDs y un cassette. Los remixes esta vez vinieron de Andrea Parker del sello Mowax y del artista de techno holandés Speedy J. También incluyeron 2 versiones de una nueva canción llamada Slow Blow, una de ellas remezclada por Darren Price de Nova Mute. It's No Good alcanzó el número 5 en el Reino Unido el 12 de abril. La prensa musical fue efusiva. NME escribió que cuando se trataba de este tipo de drama ultra tech, pero tradicional, nadie lo hacía mejor que ellos. Y el 14 de abril de 1997, Ultra finalmente fue lanzado. Entró directamente al número 1 en Reino Unido, vendiendo 43,000 copias en su primera semana y destronando a las Spice Girls en el proceso. Las críticas fueron mixtas como siempre con Depeche Mode, pero lo que importaba era que habían sobrevivido. Daniel Miller lo expresó claramente. Nadie pensaba que iban a lograr terminar ese álbum. Incluso él, por primera vez, había tenido dudas, pero el hecho de que lo lograran fue una sorpresa para todos los que estaban cerca de la banda y para los medios que habían estado observándolos. El 10 de abril, 3 días antes del lanzamiento del álbum, Depeche Mode realizó lo que llamaron la Ultra Party al sur de Londres. Fue un evento exclusivo filmado por MTV donde tocaron un set corto que incluía material nuevo y Never Let Me Down Again. Entre el público estaban Nick Cave, Gary Numan y Neil Tennant de Pet Shop Boys. La formación expandida incluía al baterista Christian Eigner y al tecladista David Clayton, quienes apoyaban a llenar el vacío dejado por Alan Wilder. Un mes después, el 15 de mayo, Depeche Mode hizo su debut en la televisión por cable de Estados Unidos, en The Tonight Show con Jay Leno. Gore admitiría que era probablemente su peor pesadilla, aparecer en televisión con audiencias masivas. Amaba escribir canciones, amaba estar en una banda, pero esto no era exactamente su idea de diversión, era simplemente parte del trabajo que tenía que aceptar. El 13 de mayo participaron en el primer chat en vivo de internet en formato Real Video, desde el House of Blues en Hollywood. Su sitio web recibió 500,000 de visitas en las primeras 24 horas de estar en línea. Gore estaba genuinamente asombrado por el nivel de fanatismo. Admitió que nunca habían podido explicar por qué sus fans eran tan obsesivos, pero parecían ser el grupo con los seguidores más dedicados en el negocio. Ultra terminó vendiendo más de 4 millones de copias mundialmente. Only When I Lose Myself fue lanzada como sencillo el 7 de septiembre de 1998, una de las 3 nuevas canciones que habían grabado con Tim Simenon en los estudios Eastcote y Abbey Road durante marzo de ese año. El sencillo salió en un vinil de 12 pulgadas y 2 CDs con las nuevas pistas Head Start y Surrender, más varios remixes distribuidos entre los formatos. Gunn sentía una conexión especial con la canción. El sencillo alcanzó un razonable número 17 en el Reino Unido, mientras que en Billboard decepcionó con un número 61. El 4 de agosto de 1998, mientras Depeche Mode se preparaba para el Singles Tour, salió a la venta For the Masses, An Album of Depeche Mode Songs, un álbum tributo, con versiones de bandas como The Cure, Smashing Pumpkins y Apollo 440. Gore estaba genuinamente emocionado con el proyecto. Durante la conferencia de prensa en Polonia, lo llamó realmente interesante, porque muchas bandas contemporáneas estaban haciendo covers de sus canciones. Robert Smith de The Cure, cuya versión de War in My Eyes se acercaba más que nadie al sonido original de Depeche Mode, explicó por qué había participado. Dijo que mucho de lo que hacía Depeche Mode estaba basado en sonidos. Las canciones estaban atadas a los sonidos, pero las realmente buenas, una vez que quitabas
todos los sonidos, la canción seguía ahí. Siempre había unas 2 o 3 canciones en cada álbum de Depeche que eran muy memorables y estaban muy bien construidas. La razón por la que hicieron la canción para el álbum era principalmente porque se los pidieron, pero más importante, porque realmente les gustaba Depeche Mode. Lo que hacía que el álbum tributo fuera tan bueno era que la mayoría de las bandas no estaban tratando de sonar como Depeche Mode, sino como ellas mismas tocando canciones de Depeche. Por eso funcionaban. Gunn tenía su favorita clara, la versión de Smashing Pumpkins de Never Let Me Down Again, porque era lo opuesto a lo que esperarías que los Smashing Pumpkins hicieran con ella. De hecho, le gustó más que la versión original de Depeche Mode. El 2 de septiembre de 1998, Depeche Mode regresó a los escenarios con el Singles Tour, una gira de 64 fechas que arrancaría en el Festival Arena de Tartu, en Estonia. Países del antiguo bloque soviético eran un bastión de Depeche Mode, y tanto era el fanatismo que en Tallinn presumían tener un bar dedicado exclusivamente a la banda. El 28 de septiembre de 1998 lanzaron The Singles 86-98. Una compilación doble que entró al top 5 en el Reino Unido, y el Singles Tour que la acompañó, 64 fechas en 18 países. Los llevó ante 650,000 fans. Gunn admitió estar aterrorizado, pero emocionado al iniciar un nuevo tour. Su voz estaba en buena forma. Él estaba en buena forma. Había tenido mucho tiempo para aprender a cuidarse mejor. Sus prioridades habían cambiado. La formación en vivo había evolucionado. Peter Gordino reemplazó a David Clayton en los teclados, mientras que Christian Igner continuó en la batería. Martin Gore alternaba entre sus amadas guitarras Gretsch y 2 samplers Emax 2 Turbo, explicando que había empezado a tocar instrumentos a los 13 años con la guitarra y no vio un sintetizador hasta los 18. En cierto modo, había sido antinatural para él ser tecladista durante los primeros 10 años de la historia de la banda. Ahora, aproximadamente el 80% de las canciones las tocaba con una guitarra. La gira visitó lugares donde nunca antes habían tocado, incluyendo Rusia, con un show en Moscú y San Petersburgo. El 29 de septiembre, en el Wembley Arena de Londres, el público incluía nada menos que al profesor Stephen Hawking, autor de Una breve historia del tiempo, quien supuestamente tenía Just Can't Get Enough programada como tono en su teléfono. Cuando todo terminó el 22 de diciembre en el Arrowhead Pond en Anaheim, California, 650,000 fans los habían visto en vivo. Gunn lo resumió con satisfacción. No había tantas bandas que pudieran decir eso después de 20 años. Debían estar haciendo algo bien. El 27 de mayo de 1999, Martin Gore recibió el premio por logro internacional de la Academia Británica de Compositores y Letristas. En los premios Ivor Novello, Daniel Miller hizo la presentación, recordando el largo camino desde que Gore asumió el rol de compositor principal, cuando Vince Clarke dejó la banda en 1981. Dijo que Gore a menudo había sido subvalorado en su propio país, pero que constantemente había conectado con personas en cada rincón del mundo. Lo llamó uno de los escritores más importantes y talentosos de su generación. Gore, característicamente molesto, solo dijo que era abrumador y agradeció especialmente que Daniel le entregara el premio, habiendo sido amigos durante más de 20 años. Pero debajo de la superficie del éxito renovado, las tensiones que habían plagado a la banda durante años no habían desaparecido, solo habían sido pospuestas. En octubre de 1999, Gore comenzó a trabajar en material nuevo en su estudio de Hertfordshire, con Paul Frigard y Gareth Jones. Jones describió después estas sesiones como un esfuerzo para crear un ambiente donde la creatividad pudiera fluir más fácilmente. Gore estaba bloqueado creativamente y trabajaron para desbloquear eso. Hacían meditaciones grupales, escuchaban música, el equipo de Jones hasta incluía aceites de aromaterapia. Para mayo del 2000, Warp Records anunció que Mark Bell, cofundador de LFO y productor del aclamado álbum Ongenic de Björk, sería el productor del nuevo álbum de Depeche Mode. Mark había crecido escuchando a la banda. Le gustaba cómo siempre trataba la electrónica y la acústica como una sola entidad, sin pertenecer a ningún género específico. Cuando escuchó los demos por primera vez, pensó que algunos ya sonaban terminados. Creía que la banda estaba un poco aburrida de las canciones
porque llevaban mucho tiempo trabajando en ellas, pero para él era exactamente lo que había estado escuchando. Minimalismo con clics y cortes, pero con instrumentos reales. Era la persona ideal para hacer ese trabajo. Las sesiones principales comenzaron en Rack Recording Studios el 5 de junio del 2000, continuaron en Electric Lady en Nueva York y luego en Santa Barbara Sound, cerca de la nueva casa de Gore en California. Bell sugirió que Gunn cantara Goodnight Lovers, la canción cierre del álbum, como si realmente le estuviera cantando una canción de cuna a su hija Stella Rose, quien había nacido el 29 de junio de 1999. Y eso es exactamente lo que transmite la grabación. Gunn estaba felizmente casado con Jennifer Sclias, a quien había conocido en Arizona durante uno de sus intentos de desintoxicación. Ella había regresado a Nueva York, él a Los Ángeles, pero mantuvieron contacto. Eventualmente, él comenzó a visitarla. Años después, Gunn describiría cómo vio algo en ella que quería para sí mismo. A ella no le importaba todo el glamour del mundo de Gunn. Genuinamente le importaba lo que Dave se estaba haciendo a sí mismo. Eso fue lo que encendió la chispa. Exciter fue lanzado el 14 de mayo del 2001. Entrando al número 9 en el Reino Unido y al número 8 en Estados Unidos, con ventas la primera semana superiores a las 114,000 copias. El sencillo principal, Dream On, había salido el 23 de abril, alcanzando el número 6 en el Reino Unido y el número 1 en varios países europeos, incluyendo a España, Italia, Dinamarca y Alemania. El Exciter Tour comenzó el 15 de junio, en el Molson Center en Montreal, después de 3 shows de calentamiento, incluyendo uno íntimo en The Roxy, en Los Ángeles. Era el mismo lugar donde había tocado en 1982, al final de su primera gira estadounidense. 19 años separaban las dos presentaciones, y eran mundos completamente diferentes. La gira visitó 24 países a lo largo de 84 fechas, incluyendo primeras visitas a Ucrania y Turquía. Cuando todo terminó el 5 de noviembre en Money, más de 1,5 millones de fans los habían visto. El 22 de octubre del 2002, Depeche Mode recibió el Q Innovation Award, presentado por DJ Shadow. Los presentadores Adam Buxton y Joe Cornish pusieron los logros de la banda en perspectiva. Su legado incluía su propio Webring, un sitio donde los fans hacían covers de sus canciones favoritas y eran inspiración para artistas que iban desde bandas escocesas hasta Nine Inch Nails y Linkin Park, pasando por el Electroclash y una serie de actos de hip hop. Gary Numan, quien había abierto las compuertas del synth pop años antes, ofreció quizás el elogio más elocuente. Depeche Mode se volvieron masivos porque simplemente eran brillantes. A veces eso es suficiente, pero mientras los premios se acumulaban y los estadios se llenaban, algo se estaba gestando entre los miembros de la banda, que amenazaba con destruir todo lo que habían reconstruido. Cuando el Exciter Tour terminó, quedó claro que cada miembro de Depeche Mode necesitaba espacio. En mayo del 2002, el sitio web de la banda anunció que tanto Dave Gunn como Martin Gore estaban produciendo álbumes en solitario. Para Gunn esto representaba algo que había anhelado durante años, una oportunidad de probarse como compositor. En el pasado había intentado aportar canciones a Depeche Mode, pero siempre había sido rechazado. Durante las sesiones de Ultra, tocó un demo llamado Closer para Gore. Por un momento pensó que iba a quedar en el álbum. Estaba muy emocionado. Eso duró unos 3 días, antes de que todos concluyeran que la canción no encajaba con el tema del álbum. El rechazo lo golpeó fuerte y lo retrasó creativamente por años. Durante el Singles Tour en 1998, Gunn conoció a Knox Chandler, que había contribuido en arreglos de cuerdas y cello en Exciter. Un amigo mutuo, Victor Endrizo, sugirió que trabajaran juntos. Gunn se le acercó directamente y le explicó que tenía canciones, pero que necesitaba a alguien que lo ayudara a desarrollarlas. Chandler tenía un pequeño cuarto de trabajo en su departamento. Si tocaba cello ahí, Gunn tenía que pararse en una esquina porque no había espacio para los dos. Juntos comenzaron a escribir. Gunn proporcionaba melodías e ideas. Chandler las interpretaba musicalmente. Después de un par de meses, ambos se dieron cuenta de que estaban escribiendo canciones juntos. Paper Monsters fue grabado en Electric Lady Studios en Nueva York con el productor Ken Thomas, conocido por su trabajo con Sigur Rós. Dave caminaba felizmente las 20 cuadras desde su departamento hasta el estudio cada día. Le gustaba la idea de ir a trabajar,
A diferencia de Gore, que tenía un estudio en casa, el presupuesto era mucho menor que cualquier disco de Depeche Mode. El álbum fue lanzado el 2 de junio de 2003, precedido por el sencillo Dirty Sticky Floors el 26 de mayo. El sencillo alcanzó el número 18 en el Reino Unido y el número 6 en Alemania. El álbum debutó en el número 36 en el Reino Unido. Gunn se embarcó en una gira de 70 fechas que comenzó en Zúrich el 5 de junio y terminó en Barcelona el 30 de noviembre, incluyendo 2 noches en el Shepherd Bush Empire de Londres y shows filmados en el Olympia de París. Fletcher asistió al show de Londres. Alan Wilder también apareció en el concierto del Hammersmith Apollo el 29 de octubre, su primera aparición pública relacionada con Depeche Mode en años. Mientras tanto, Gore lanzó Counterfeit 2, su segundo álbum de covers, el 28 de abril de 2003. El sencillo Stardust, una versión del tema de David Essex, había salido el 14 de abril, alcanzando solo el número 44 en el Reino Unido. Gore hizo una breve gira de 8 fechas promocionales, comenzando en Estocolmo, el 22 de abril, incluyendo 2 noches en The Mayan de Los Ángeles. Andy Fletcher, por su parte, había lanzado su propio sello discográfico, Toss Hawaii, fichando al dúo electropop Client, quien en ese momento contaba con Sarah Blackwood y Kate Holmes, la esposa de Alan McGee, el fundador de Creation Records y el que descubrió a Oasis. El primer sencillo de Client, Price of Love, salió el 7 de abril del 2003 y Fletcher les apoyó actuando como DJ en más de 50 fechas a lo largo del año. Los 3 miembros estaban ocupados, pero también estaban hablando con la prensa, y lo que decían estaba a punto de hacer que las tensiones internas de Depeche Mode se volvieran imposibles de ignorar. Las primeras señales de conflicto aparecieron sutilmente. Gunn mencionó en entrevistas que extrañaba mucho la contribución de Alan Wilder y que deseaba haber luchado más para que se quedara. Dijo que no había respondido a la partida de Wilder tanto como ahora se daba cuenta que quería, que lo extrañaba como amigo, pero lo que vino después fue mucho más directo. En una entrevista con la revista alemana Music Express, Gunn declaró que no sabía si podía trabajar con Depeche Mode bajo las mismas circunstancias otra vez. De hecho, pensaba que no. Necesitaba ser escuchado, necesitaba sentir que sus ideas eran tan importantes como las de Martin. Dijo que a veces estaba muy enojado con Martin, enojado porque no le hablaba, que había una atmósfera casi artificial en el estudio cuando trabajaban juntos, que nunca le preguntaría a Gore si podían hacer una parte de una canción de manera diferente, porque ya sabía cuál era la respuesta. Bueno, no sé. En una entrevista con la revista sueca Groove, cuando le preguntaron cómo se sentía por la perspectiva de actuar sin sus compañeros de banda, Gunn respondió: ¿te refieres a Sin Martin? Porque él es el único que veo tocar en vivo desde que Alan se fue. Pledge no toca nada. Ustedes, los reporteros, no parecen darse cuenta de que Depeche Mode somos solo Martin y yo, y lo ha sido por mucho tiempo. Un lector de la revista Q preguntó si el teclado de Andy Fletcher estaba enchufado. Gunn respondió que sí, pero que honestamente no podría decir qué salía de él. Cuando le preguntaron sobre el futuro de Depeche Mode, Gunn dijo que había llegado a un punto donde tenían que incorporar nuevas ideas, y eso usualmente viene de otras personas, otros músicos, como cuando Alan todavía estaba en la banda, porque realmente lo extrañaba. Dave sentía que Exciter fue el álbum de Martin, pero con su voz. Ni siquiera podía pensar en hacer otro álbum de Depeche Mode si no se involucraba en escribirlo. Fletcher estaba comprensiblemente ofendido. Respondió diciendo que Dave estaba absolutamente equivocado, que Martin y él eran amigos y que, de hecho, pensaban que Dave también era su amigo, que Dave había dicho muchas cosas que los habían asombrado a ambos, pero que lo estaba haciendo para establecerse como artista solista, que se reunirían a fin de año, y entonces Dave tendría que explicar qué lo había llevado a decir esas cosas. Pero Gunn no había terminado. En Rolling Stone dijo que sabía que contribuía mucho a lo que hacían en términos de dar vida a las canciones en el escenario, pero que era bastante frustrante estar en el estudio. Lo más revelador fue quizás lo que Gunn contó sobre cómo funcionaba la dinámica interna de la banda. Durante las sesiones de Ultra, las cosas se habían vuelto tan imposibles que no podían tomar ninguna decisión en una reunión de banda, porque siempre terminaba en pelea. Todos tenían agendas diferentes.
Nadie estaba dispuesto a escuchar el punto de vista de nadie más. Llegó el punto donde su manager, Jonathan Kessler, tenía que ir uno por uno preguntándoles la opinión, luego ir a contarles a todos lo que pensaban los demás y de alguna manera tomar una decisión a partir de eso. Gore finalmente respondió en la revista francesa Ellergy. Dijo que en ese momento realmente no sabía qué le deparaba el futuro, que personalmente le parecía cada vez menos probable que hubiera un nuevo álbum de Depeche Mode, que siempre había sido optimista sobre la posibilidad que cuando Dave y él comenzaron a trabajar en sus respectivos proyectos solistas, la idea era que hablarían al final del año. Pero ahora, con lo que escuchaba por todas partes, parecía que Dave ya no quería ser parte de Depeche Mode, que ya no quería sus canciones. El 10 de noviembre del 2003 se lanzó el DVD remasterizado del 101, el documental sobre la historia de la gira de 1988, pero había una ausencia notable. Alan Wilder no aparecía en el nuevo material del DVD. En los 15 años desde que filmaron 101, mucho había pasado a Depeche Mode, notablemente que Alan ya no estaba con ellos. Querían incluir a Alan en el DVD, pero fue su decisión no participar. Lo que era importante para ellos era mostrar a los miembros de la banda en la actualidad, descubrir qué estaban haciendo y que reflexionaran no solo sobre el pasado, sino sobre lo que imaginaban para su futuro. La decisión de Alan era comprensible, dado su historial con proyectos retrospectivos de Depeche Mode. Años antes había expresado su frustración con el EPK de The Singles 86 a 98, donde 10 años de su trabajo duro y dedicación habían sido representados por apenas 30 segundos en un video de 20 minutos. También había sido excluido y ni siquiera le avisaron sobre la entrevista con Anton Corbijn, donde los otros miembros de la banda discutían los videos de los sencillos. Los mismos sencillos en los que él había trabajado e interpretado. Alan ahora rechazaba cualquier involucramiento directo con sus antiguos colegas. Depeche Mode organizó una proyección especial en el Prince Charles Theatre el 9 de octubre. Fletcher subió al escenario para dar la bienvenida al evento, y sus primeras palabras fueron reveladoras. Depeche Mode en tiempos más felices. El reconocimiento público de los conflictos internos de la banda fue sorprendente, y la audiencia respondió con una mezcla de abucheos y aplausos. Los abucheos, presumiblemente, expresaban tristeza por los conflictos. Los aplausos, celebración de que hubiera días felices que valía la pena recordar. La reunión de fin de año que Fletcher había mencionado para discutir el futuro de la banda nunca se materializó. En diciembre, Fletcher viajó a Moscú para actuar como DJ en una fiesta del 50 aniversario de Playboy. Cuando un representante del sitio de fans ruso Shout Online lo interceptó en el hotel, Fletcher insistió en que se reunirían en algún momento en enero del 2004, que Martin estaba escribiendo canciones, que la idea era bastante definitiva. Empezarían en marzo o abril. Gore aparentemente le había tocado 3 de las 5 canciones que había grabado como demos con Depeche Mode en mente, pero Gore también negó tener planes concretos para un tercer álbum de covers, Counterfeit. La siguiente decisión importante era si habría un nuevo álbum de Depeche Mode. Si lo hacían, las piezas que había escrito serían usadas para eso. Pero si decidían no hacerlo, entonces podría presentarse apropiadamente lanzando esas canciones en un álbum solista. Enero de 2004 llegó y pasó sin noticias de una reunión. En febrero, el DVD Live Monster de Gunn fue lanzado documentando su concierto en el Olympia de París. En la entrevista incluida, Gunn concluyó diciendo que los últimos 18 meses habían sido algunos de los más difíciles que podría recordar, que tener fe en la música, interpretarla en vivo con su banda, habían sido también algunos de los más gratificantes. Con el apoyo de su familia, amigos cercanos y sus fans, tenía que creer que en este agujero que llamaba la industria musical había esperanza, que si intentabas y creías, el cambio sucedía. Para él siempre valía la pena la pelea. En marzo del 2004, Gunn finalmente publicó un mensaje en su sitio web que ofrecía un rayo de luz. Dijo que estaba escribiendo en ese momento y que Martin también lo hacía. Con suerte, se reunirían más adelante en el año para hablar sobre qué harían después, y eso sería algo de Depeche Mode. Habría que esperar y ver qué pasaba.
y él los mantendría informados. Fletcher, siempre el optimista del grupo, esperaba que Dave se uniera más en la preparación del próximo álbum colectivo, que los fans recibirían nueva música, y para Dave sería mucho más fácil cantar sus propias canciones. Vince Clarke, el compositor original que había dejado la banda en el 81 y seguía teniendo éxito con Erasure, ofreció quizás la perspectiva externa más clara. Dijo que sabía que Martin había hablado con algunas personas sobre hacer proyectos solistas, y mientras hiciera eso, estaría feliz, que tenía a su esposa e hijos, así que probablemente ya no era tan importante para él salir de gira y hacer todo el asunto del rock and roll. Ya no era tan atractivo como antes, que al final del día tenías que preguntarte ¿por qué seguías haciendo esto? Que no tenías que hacerlo, pero Fletcher siempre quería ser Depeche, porque esa era su vida, más que la de cualquiera de los otros. Y lo sorprendente de Dave era el hecho de que se había recuperado y había superado todo, lo cual era fenomenal. Lo que ninguno de ellos sabía entonces era que las tensiones que parecían insuperables encontrarían una resolución, que Depeche Mode no solo continuaría, sino que entraría en una nueva fase de su carrera, que los conflictos que habían ventilado tan públicamente en el 2003 eventualmente serían trabajados, no eliminados, pero manejados lo suficiente como para permitir que la colaboración continuara. Porque a pesar de todo el drama, había algo que los mantenía unidos. Depeche Mode sobrevivieron esos 9 años de caos y continúan haciendo música juntos hasta el día de hoy. Este periodo de 1995 a 2004 representa la prueba definitiva de la resiliencia de Depeche Mode. No fueron las adicciones de Gunn las que casi destruyeron a la banda, ni la partida de Wilder, ni siquiera las tensiones creativas entre Gore y Gunn. Fue la acumulación de todo eso y la forma en que eligieron, eventualmente, seguir adelante de todos modos. ¿Y tú, crees que Depeche Mode habría alcanzado el mismo nivel de profundidad artística sin haber atravesado ese infierno? ¿O fue precisamente el sufrimiento lo que les dio algo real sobre qué cantar? Déjame saber en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo este otro video que seguramente disfrutarás.